Muy buenas tardes, compañeras. Muy buenas tardes, profesora. A continuación continuando con la exposición, voy a presentarles la teoría de retroalimentación según Wilson. Eh, Daniel Wilson es actualmente el director del proyecto Cero en la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este proyecto Cero lo investigué un poquito porque me llamó la inquietud, ¿no? Nos indica que va a fortalecer el pensamiento y las artes en la educación, sobre todo en la creatividad. Me parece muy interesante y las invito a que conozcan un poquito más acerca de esta propuesta que está dando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la teoría de retroalimentación, vendría a ser una forma de organizar diferentes elementos a través, en este caso, de una pirámide de este gráfico que van a poder observar, para elaborar la retroalimentación de una manera más descriptiva sobre cómo vamos a valorar los desempeños y las producciones que van a crear nuestros estudiantes. En cuanto a los tipos de retroalimentación, vamos a poder observar que existen dos, la formal y la informal, ¿no? Estos tipos de retroalimentación son aquellas que va a entablar el profesor o puede conducir también estas actividades o secuencias para llevar una retroalimentación de acuerdo al vínculo que presenta con el estudiante y así poder obtener una evidencia, ¿no? Por ejemplo, en el tipo informal, este de acá, los estudiantes van a recibir por parte del maestro algunas palabras, van a llevar un tipo de conversación. También se puede dar a través de sus pares, es decir, de sus compañeros. Van a recibir algún tipo de comentario. Hoy también de sus padres de familia podría ser a través de algún tipo de explicación, tal vez de algún tema, de alguna definición que estén indagando. En cuanto al tipo formal, acá sí se va a dar un registro de la retroalimentación, es decir, una evidencia, y se va a brindar una valoración al desempeño. Este es por parte del docente, ¿no? Ahora, vamos a ver las formas de retroalimentación y acá lo vamos a evidenciar un poquito más detallado, ¿no? Tenemos el verbal, el no verbal, el escrito y el actual. En cuanto a estas formas de retroalimentación, vamos a ver primero el verbal, ¿no? Acá vamos a ver los comentarios orales que nosotros como docentes vamos a poder brindar. Estas palabras se van a fomentar a través de un diálogo, ¿no? Un diálogo abierto y acá debemos de tener cuidado con las expresiones que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a tal vez entablar algún tipo de indicador acerca de un producto o un desempeño del estudiante. En el no verbal vamos a ser más gestuales, tal vez asentamos con la cabeza, tal vez nuestras expresiones faciales también va a comunicar algún tipo de expresión o emoción, tal vez una sorpresa, o con una mirada poder brindarle al estudiante la aceptación también o el orgullo de la presentación que está realizando acerca del producto que ha creado, ¿no? Acá en cuanto a la escrita, vamos a registrar algún tipo de comentario, algún mensaje acerca para brindarle más nociones al estudiante en cuanto las reflexiones que puede hacer sobre la creación o producto que ha relacionado o ha realizado, ¿no? Y acá en la actuada vamos a ejecutar algún tipo de procedimiento, ¿no? Y también vamos a ver, entablar un tipo de conexión con el estudiante y brindarle el mensaje adecuado. Luego, en las fuentes de retroalimentación, acá vamos a ver que las valoraciones son muy importantes acerca del producto que ha creado el alumno o acerca de los desempeños que estamos visualizando o el desempeño que ha logrado obtener el alumno, ¿no? Acá va a provenir de diferentes fuentes, ¿no? No solo el docente va a brindar estas sugerencias o recomendaciones, sí también
es necesario y es prudente que los compañeros de clase también lo puedan lograr, ¿no? Incluso llamar a la reflexión al mismo estudiante para que él sea capaz de hacer una autocrítica de su trabajo o producción. La comunidad educativa también es una fuente de retroalimentación, ¿no? Otros docentes de otras áreas, los coordinadores, incluso el directivo, ¿no? Va a enriquecer este sistema de valoración en el aula de clase. Entonces tenemos que entender que este tipo de retroalimentación va a ser una herramienta que ayuda a cultivar una cultura de valoración, ¿no? En donde vamos a apoyar a la indagación y sobre todo el estudiante va a vislumbrar esta cultura de confianza con su docente y el apoyo de construcción del aprendizaje que va a llevar a cabo. Ahora vamos a continuar con la exposición. Ay, perdón. Una de las estrategias para brindar la retroalimentación de Wilson es la escalera de retroalimentación. Esta se puede utilizar con el estudiante y va a ayudar a cultivar la valoración y la comprensión de sus actividades o producciones. Me pareció muy interesante este tipo de estrategia y sobre todo que he vislumbrado que se ha utilizado durante esta educación remota. ¿No? Es una herramienta que consiste en guiar la conversación que sostiene el docente con el alumno, ¿no? Para llevar a cabo la retroalimentación. Wilson nos propone 4 pasos para llevar a cabo la retroalimentación. El primero de ellos va a ser clarificar. En este paso, que es el primero y el más importante, digámoslo así, para poder continuar con el proceso de retroalimentación, acá vamos a aclarar la información de los estudiantes, ¿no? La información que ellos nos quieren comunicar. A veces, no siempre las ideas de los alumnos o de los estudiantes están planteadas con expresiones correctas, ¿no? A veces sus palabras o la utilización de las palabras que van a emplear no expresan claramente sus ideas. Entonces, acá vamos a poder apoyar a los estudiantes para que tengan o engloben la idea que nos quieren brindar más explícita, ¿no? Vamos a brindarles, por ejemplo, podemos utilizar los ejemplos con ellos, ¿no? Y así entender mejor sus mensajes, ¿no? Vamos a proponer dentro del aula de clase y así vamos a tener la transmisión de ideas mucho más clara, ¿no? Ahora, el siguiente paso va a ser valorar. Una vez que ya clarificamos la información del estudiante, ¿no? Vamos a reconocer sus avances, vamos a reconocer sus logros y sobre todo, lo más importante, es valorar sus ideas, ¿no? Tenemos que apoyar bastante y brindarle esa seguridad que ellos requieren, ¿no? Hacer énfasis a los puntos positivos, sus fortalezas, los intereses que ellos quieren brindar o quieren mostrarnos y hacer comentarios positivos, ¿no? Para crear este clima de confianza necesario para llevar a cabo nuestra retroalimentación, ¿no? Incorporar un plan personal, tal vez a corto plazo, identificando las actitudes de cada uno de ellos, ¿no? Hacerlo un poquito más eh, un poquito más individual, ¿no? Con cada uno de los estudiantes. Podemos, por ejemplo, emplear las actitudes gestuales, con movimientos de cabeza, darle like con el dedo, que es lo que se estaba empleando durante las clases virtuales, que me acuerdo mucho de esta actividad, y va a motivar así al estudiante este clima y atmósfera positiva que nosotros queremos fortalecer, ¿no? Siempre con mucho respeto, que nos muestren sus ideas, ¿no? Propiciar un clima adecuado. Ahora, también podemos utilizar algunas frases como cuéntame un poco más acerca de esta actividad, ¿no? Eh, También podemos indicarle te felicito por tu esfuerzo, estás mejorando, sigue así, en qué te puedo ayudar, qué tipo de información eh,
estás presentando o de dónde lo has recogido, ¿no? Siempre motivar a entablar una conversación con el alumno para que también él cree la confianza. Recordando que vamos a estar en el área de comunicación en el nivel secundario, a veces tenemos alumnos o vamos a encontrar alumnos que no se expresan mucho, ¿no? Entonces hay que motivarlos un poco a desenvolverse en ese aspecto. Luego tenemos el tercer paso, que es expresar inquietudes. Acá, por ejemplo, vamos a ver algunas preocupaciones que tal vez muestre el alumno. Vamos a poder identificar las dificultades que puedan eh, evidenciar, ¿no? Va a ser un proceso completamente reflexivo por parte del estudiante, ¿no? Acá podemos utilizar algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿has considerado tal vez utilizar este tipo de información o este tipo de herramienta, ¿no? Me pregunto si lo que quieres decir tal vez sea esto, o qué quieres detallar, o cuál es el propósito de tu actividad, ¿no? Tal vez has pensado utilizar este tipo de herramienta o has pensado acerca de este planteamiento. Acá vamos a tener que entablar una conversación más pausada con el alumno para que nos explique acerca de la producción o la creación que está realizando. Es muy importante que ellos expresen todas las inquietudes que puedan tener, ¿no? Y nosotros, por nuestra parte, debemos brindarle el apoyo y las palabras motivadoras, ¿no? Sin dejando las críticas agresivas, tal vez que se nos pueda escapar de lado, ¿no? Siempre fomentando un buen clima armonioso. Luego tenemos el cuarto paso que vendría a ser las sugerencias, ¿no? O hacer sugerencias. En este paso final, vamos a ofrecer el apoyo al estudiante en el desarrollo de toda su comprensión, brindando sugerencias, nos va a pedir una conexión, ¿no? Con el alumno y acá vamos a evidenciar la forma de construcción de todas las actividades o preguntas que él va a llevar a cabo. ¿No? Para implementar esta retroalimentación. Por ejemplo, en sus actividades, en los talleres o en las tareas que se les va a encomendar. Vamos a brindar ideas para mejorar su producto, ¿no? Sus desempeños, los vamos a animar a buscar nuevas soluciones o alternativas por ellos mismos. Solo le vamos a dar un poquito de ayuda inicial, pero ellos al final van a lograr la actividad o el nivel de logro esperado revisando el trabajo. Incluso una de las estrategias que se pueden utilizar es que los compañeros, entre ellos, si están trabajando de forma individual o en forma grupal, revisen sus actividades del otro compañero, ¿no? Así los va a animar también a la reflexión y sobre todo a visualizar en qué puntos hay que mejorar, ¿no? Y bueno, acá podemos observar en esta pirámide de Wilson que podemos entablar las estrategias, por ejemplo, de tipo informal, de tipo formal también, ¿no? Y sobre todo creo que acá la forma vendría a ser escrita porque tenemos que tener una evidencia del trabajo que se está realizando acerca de los resultados, sobre todo. Y en cuanto a la fuente, como había mencionado, puede venir por tanto del parte del profesor como de los mismos compañeros. Y para recalcar puse esta frase de Charles Gárgamo, ¿no? Que nos indica que preguntar bien es enseñar bien. Me llamó mucho la atención de esta frase, siendo él economista, ¿no? Cómo le da la importancia a realizar las preguntas adecuadas para poder propiciar una buena enseñanza o una buena actitud también para recibir esa enseñanza. Les dejo esta frase muy corta pero precisa, creo. Ahora, ¿cómo utilizamos los docentes la pirámide, ¿no? De retroalimentación? Definitivamente lo vamos a utilizar diariamente. La idea es siempre emplearla, ¿no? En nuestras sesiones, en nuestras planificación y sobre todo en los momentos de reflexión, tanto dentro del aula como fuera de aula, como en nuestras jornadas de reflexión,
como en la planeación de las actividades, ¿no? Dentro de la comunidad educativa, compartiendo las experiencias con otros docentes. Y como dice Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Definitivamente todos estamos en un camino de aprendizaje que nunca va a terminar y nunca va a llegar al fin. Siempre vamos a aprender en esta etapa y sobre todo vamos a recoger estos aprendizajes de nuestras mismas experiencias o prácticas pedagógicas. Definitivamente creo que nuestros alumnos o futuros alumnos nos van a transmitir diferentes características, habilidades, enseñanzas y de los cuales nos va a ayudar para mejorar en las prácticas. Ahora, también tenemos la teoría de retroalimentación de Rebecca Anijovic. Ella es una especialista, es una magíster en la formación de educadores, ¿no? Ella forma educadores en la Universidad de San Andrés. Ay, perdón. Ella ofrece un tipo de retroalimentación orientada a 5 modos, ¿no? Donde va a propiciar el diálogo que va a ayudar al estudiante a desarrollar las capacidades de aprender. Estos modos de retroalimentación son los peldaños para llevar a cabo y desarrollar, ¿no? Dentro del aula de clase. Por ejemplo, Rebeca Anijovic nos dice, a la hora de pensar una retroalimentación, tenemos que concentrarnos en que ésta sea descriptiva, que sea específica y sobre todo clara para el estudiante. La mejor retroalimentación sucede cuando hay confianza y se tiene objetivos claros, ¿no? Ella nos indica y nos menciona que la confianza con el estudiante es primordial para llevarlo a cabo. Además, es necesario destacar que para la retroalimentación y evidenciar estos beneficios, se debe volver una práctica cotidiana que involucre activamente a los docentes y a los alumnos. Es decir, que siempre debemos utilizarla y no dejarla en ningún momento. Para que un estudiante aprenda mejor, él debe ser el protagonista de su propia educación. Debe desarrollar todas las habilidades metacognitivas, recibir diferentes propuestas, diferentes modelos, ¿no? Utilizar diferentes estrategias. Por ejemplo, en la virtualidad hemos utilizado las plataformas de conferencias, los alumnos han aprendido, las herramientas gamificadoras, los quizzes, cómo utilizar el Classroom, ¿no? De diferentes modelos han podido lograr su educación. Tienen opciones a elegir, ¿no? Tiene claro de qué se espera al aprender o qué temas va a vislumbrar durante su año lectivo. Establecer un vínculo de confianza es a lo que nosotros debemos llegar. Y como ella nos indica, el inicio de la clase debe desafiar y provocar al alumno. Es la primera aproximación al objeto de conocimiento. Esta frase lo saqué de una charla que lo llevó a cabo justo en el año 2021, ¿no? En plena pandemia, acerca de la utopía del reto de enseñanza, que al indagar un poquito sobre ella me llamó mucho la atención y por eso quise compartirla. Ahora vamos a ver los modos. En cuanto a los modos de retroalimentación que nos brinda Rebeca, el primero es ofrecer, el primer pasito vendría a ser ofrecer preguntas, ¿no? Acá va a desarrollar habilidades metacognitivas, va a despertar el interés del estudiante como el de la manera en cómo va a aprender, ¿no? Va a hacer preguntas, por ejemplo, para indagar cuáles son las fortalezas o debilidades del estudiante y así tener herramientas que le va a ayudar a la mejora de sus aprendizajes. Una de las preguntas podría ser, eh, ¿cómo me puedes explicar con un ejemplo esta actividad? ¿No? O tal vez, entonces, ¿qué pasaría si, no? Tal vez darle un final diferente a alguna
tipo de historia o alguna narración, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? Algo así. Sería muy interesante llevar a la práctica de estos tipos de métodos, la verdad que sí me gustó bastante. Y el segundo, ¿no? Detallar el trabajo del estudiante, ¿no? Acá vamos a adoptar definitivamente una forma descriptiva y vamos a que el docente va a ver cómo el alumno poco a poco va a llegar al nivel deseado del nivel de logro, ¿no? Desde un inicio hasta un nivel satisfactorio, que es lo que todos deseamos vislumbrar. Eh, por ejemplo, también podemos plantear algunas interrogantes, ¿no? Por ejemplo, le podemos decir, realizaste muy bien tus cálculos, ¿no? ¿Qué utilizaste para llevarla a cabo? O ¿de qué fuente bibliográfica recogiste esta información? ¿Entendiste muy bien el procedimiento? Podemos decirle, ¿cómo lograste este resultado? ¿No? Siempre darle palabras alentadoras, ¿no? No de crítica, sino mejorar. Recordemos que de un error vamos a aprender mucho, ¿no? Y también es bueno brindarle este tipo o compartir este tipo de mensaje al alumno. El tercero vendría a ser reconocer los avances y logros del estudiante. Por ejemplo, no vamos a vincularnos acá con el estudiante, vamos a causar un impacto muy positivo en las emociones. Hay que recordar muy bien esto, sobre todo porque vamos a estar con jóvenes en la edad, una edad un poquito complicada por las hormonas, ¿no? Tenemos que ver que van a ser grandes cambios significativos que va a permitir motivar al alumno, va a impactar directamente sobre su autoestima. Entonces hay que manejar un poquito este tipo de herramientas. No podemos Hola, acá, hola, buenos días. y bueno, uno de los ejemplos que podría dar sería, me he dado cuenta tal vez que has podido resolver el problema sin ninguna ayuda, te felicito, enhorabuena, lo lograste. ¿Te diste cuenta de las imágenes o de la información necesaria para realizar tu trabajo? ¿No? La verdad que es muy importante poder reconocer si el alumno necesita algún tipo de apoyo emocional, ¿no? Sobre todo ahora que hemos vuelto a la presencialidad, ¿no? Subir su autoestima, su autonomía, brindarle apoyos diferentes al apoyo que tal vez le podríamos dar acerca de sus aprendizajes, sino un apoyo más emocional y brindando herramientas y con palabras alentadoras que están a nuestro alcance es realmente necesarias, ¿no? Poder darle este tipo de sugerencias al alumnado o tal vez a algún estudiante en especial. Sobre todo ahora que estamos viendo también diferentes tipos de población educativa, ¿no? Y ahora veo con mucho más frecuencia algunos alumnos que presentan dificultades en su aprendizaje. Entonces debemos también adecuar el tipo de material que vamos a utilizar, ¿no? Y sugerir, ¿no? Metodologías que integren a todo el alumnado, ¿no? Y en el caso de ofrecer sugerencias al estudiante, ¿no? Acá se va a buscar reducir la brecha entre un estado inicial y un estado satisfactorio logrado, ¿no? Siempre con los objetivos del aprendizaje deseado, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a utilizar la frase, te sugiero que, o en este trabajo, tal vez te sugiero que, no lo sé, tal vez se podría indicar, cambies algo, busques mayor información, utilices este ejemplo tal vez para llegar a cabo a esta definición o en tu conclusión. Creo yo que es necesario que enfatices tal vez algún tema, algún ítem, ¿no? Realizar todas estas actividades o palabras a cada uno de nuestros estudiantes, tal vez nos tome tiempo, ¿no? Pero es necesario poder dar este tipo de sugerencias y utilizar este tipo de retroalimentación más específica para llevar a cabo, ¿no? Las actividades. Y así, con el uso, vamos a notar que va a ser más
más sencillo, ¿no? Luego tenemos ofrecer el andamiaje. Acá vamos a ayudar, vamos a acompañar al estudiante en este tránsito de sus aprendizajes o los objetivos de aprendizaje, ¿no? Para que los logre, ¿no? Es un estado, desde un estado inicial hasta un estado de satisfacción en sus actividades, en sus producciones, ¿no? En todos los trabajos o creaciones que va a realizar durante su año escolar, dependiendo al nivel, dependiendo al área, ¿no? Por ejemplo, te explico, ¿no? Por ejemplo, podemos iniciar, ¿no? Voy a explicarte este método y luego tú me vas a explicar el procedimiento, ¿no? Acá podemos ver cómo se está acompañando y dándole el apoyo al alumno. Y luego la conclusión. Bueno, como futuras docentes buscamos un objetivo en común, ¿verdad? Que es lograr el aprendizaje de nuestros alumnos. Y para lograrlo implementamos diferentes técnicas, acciones, estrategias, metodologías que permitan al alumno transitar su vida escolar en los diferentes niveles, ¿no? Desde la etapa inicial hasta la secundaria. Sobre todo vamos a valorar sus producciones. No quiero recalcar esta parte. Valoremos la producción, valoremos el esfuerzo, valoremos la creación, la autonomía. Valoremos ese sentimiento, esa emoción que el niño o el estudiante está manifestando al realizar estas producciones. De ser necesario, debemos de realizar tal vez un ajuste en la estrategia. Como había mencionado, ahora nuestra promoción o nuestra población educativa es muy diversificada. Entonces, necesariamente vamos a tener que hacer adecuaciones, establecerlas, ¿no? Y así vamos a llevar a cabo una retroalimentación de más ayuda, de más apoyo a los alumnos, generando sobre todo un beneficio para ellos, no, sino también vamos a comprometer a toda la comunidad educativa, ¿no? Este proceso de enseñanza-aprendizaje nos va a ayudar no solo a beneficiar al alumno, sino también nuestras prácticas pedagógicas, a reevaluarnos, a reflexionar, a poder llevar a cabo este proceso de retroalimentación de una manera mucho más espontánea, ¿no? Y no olvidar siempre de hacer las preguntas orientadoras, ¿no? Por ejemplo, explícame con mayor detalle acerca de este tema, de este ejercicio, de cómo lo has resuelto o a qué conclusión llegaste. Repíteme, por favor, este ejemplo, ¿no? Tal vez el estudiante va a poder cambiar alguna de las palabras que ha utilizado. Recordemos que a algunos todavía les cuesta un poquito explicarlo con las palabras correctas. Siempre pedirle un ejemplo o ¿qué hiciste para encontrar esta solución? ¿Cómo lo lograste? Y también evocar a la reflexión con qué dificultades tuviste para la creación de esta actividad, ¿no? ¿Cómo fue para ti realizar esta experiencia en grupo, por ejemplo, ¿no? También podemos hacer estas preguntas que van a llevar a cabo el ítem o el indicador de la reflexión en estos alumnos o nuestra población educativa. Y también de indicarles cómo podrías mejorar tu trabajo o qué cambiarías, ¿no? ¿Te gustaría hacer un video? Tal vez la exposición en algunos alumnos sea un poquito más difíciles y algunos se sienten más cómodos grabándose, incluso usando herramientas gamificadoras, ¿no? Entonces, creo yo que definitivamente debemos usar este tipo de herramientas, metodologías en nuestra retroalimentación y no solo en una actividad en específica. Creo que en todas nuestras sesiones, de alguna manera, enfocarnos en la importancia que la retroalimentación va a causar en nuestros alumnos, ¿no? Sobre todo entablar esa confianza con respeto, obviamente, para que logren sus actividades, que logren sus objetivos esperados. Muchas gracias, Miss.